La comandante Vixar del Consejo Galáctico había visto muchas cosas extrañas en sus 3 siglos de servicio, pero nada, absolutamente nada, la había preparado para ver a un niño humano sentado tranquilamente en el centro de su cámara de guerra, balanceando las piernas como si esperara el almuerzo en lugar de enfrentarse al interrogatorio de la especie más temida de la galaxia. Así comenzó, con una voz que transmitía una autoridad que hacía temblar sistemas estelares enteros. ¿Me estás diciendo que esta diminuta criatura derrotó sin ayuda a nuestra fuerza de ataque de élite? El general Korat, su segundo al mando, arrastró sus enormes pies con garras. Su confianza habitual se había evaporado como la niebla matutina en un planeta desértico. Sí, Su Majestad. Nuestros 12 mejores guerreros en menos de 3 minutos. El niño humano, que no tendría más de 14 años terrestres, levantó la vista de examinarse las uñas con el aburrimiento que suele reservarse para las clases de matemáticas. En realidad, fueron 2 minutos y 47 segundos. ¿Pero quién cuenta, no? Vixar sintió que sus 4 corazones se aceleraban. La audacia, la increíble audacia. Allí estaba sentado un ser que apenas le llegaba a la rodilla, hablándole como si hablaran del tiempo. Sus garras rozaron el trono de obsidiana al inclinarse hacia adelante. ¿Y afirmas que esta victoria te valió esa condecoración? Señaló hacia la pequeña y anodina pieza de metal prendida a la camisa del chico. Parecía algo que una cría podría fabricar en su primera clase de metalistería. ¿Esta cosa vieja? El humano miró el metal con indiferencia. Sí, supongo que podría decirse eso, aunque técnicamente no era solo por golpear a tus hombres. Era más como puntos extra. El gruñido de Korat llenó la cámara. ¿Puntos extra? Esos eran nuestros mejores soldados de choque. Veteranos de 1000 batallas, cada uno capaz de aplastar una pequeña luna con las manos desnudas. El chico se encogió de hombros. Mira, sin ofender, pero tus soldados de choque luchan como si hubieran aprendido combate viendo vídeos de baile. Mucho brillo, nada de sustancia. Además, anuncian sus movimientos peor que mi hermana pequeña cuando intenta comerse unas galletas a escondidas antes de cenar. Solo una cosa antes de empezar. YouTube me dice que el 94,3% de los que me ven no están suscritos. Suscribirse es gratis. Probablemente apoyas el canal y recibirás más historias increíbles de ciencia ficción de HFY directamente. No te lo pierdas. El silencio cayó sobre la cámara de guerra como una manta sofocante. Todos los alienígenas presentes sintieron como la temperatura bajaba varios grados. Los ojos de Vistar, normalmente del color del oro fundido, se habían vuelto de un peligroso tono carmesí. Vídeos de baile, repitió lentamente, cada palabra destilando una intención mortal. Sí, ya sabes, muchos giros, poses dramáticas, gestos teatrales innecesarios. Muy bonito de ver, pero no precisamente práctico cuando alguien intenta, ya sabes, hacerte daño de verdad. El tono del humano se mantuvo conversacional, como si estuviera criticando una actuación en lugar de insultar a la fuerza militar más temida de la galaxia. El teniente Greneil, de pie cerca de la entrada de la cámara, emitió un sonido que podría haber sido un gemido. En sus 40 años de servicio, nunca había oído a nadie hablarle así a la reina y vivir para contarlo. Ya estaba redactando mentalmente su carta de renuncia. Pero algo extraño estaba sucediendo. En lugar de ordenar la ejecución inmediata y dolorosa de este niño insolente, Vicar lo observaba con la intensidad de un científico que examina un espécimen particularmente fascinante. Dime, humano, dijo, con un tono de genuina curiosidad en su voz. ¿Qué hiciste exactamente para ganarte esa medalla? Y, por favor, ahórranos las modestas evasivas. Quiero la historia completa. La expresión del chico cambió ligeramente y, por primera vez desde que lo llevaron a la cámara, pareció considerar sus palabras con cuidado. ¿De verdad quieres saberlo? Insisto. Suspiró y se recostó en su silla. Un mueble que había sido requisado apresuradamente de la cafetería de la nave, ya que nada en la cámara de guerra estaba diseñado para seres de su diminuta estatura. Bien, pero probablemente no te va a gustar. Inténtalo. Bueno, todo empezó hace unos 6 meses cuando tu gente decidió poner a prueba la determinación de la humanidad atacando nuestra colonia en Kepler 442b. ¿Recuerdas eso, verdad? La expresión de Vistar se endureció. Por supuesto que lo recordaba.
El ataque al asentamiento humano había sido concebido como una demostración de poder, una advertencia para esta especie advenediza que se atrevía a expandirse en territorio que el Consejo consideraba suyo por derecho. Debería haber sido una simple cuestión de una fuerza abrumadora que se encontrara con una resistencia lamentable. Debería haber sido. La colonia estaba defendida por exactamente 37 humanos, continuó el chico, su voz adquiriendo una cadencia narrativa que de alguna manera lograba ser a la vez informal y convincente. En su mayoría granjeros, algunos ingenieros, algunos comerciantes. No exactamente lo que llamarías una fuerza militar. Conocemos la composición de la colonia, intervino Korat. Nuestra inteligencia fue exhaustiva. Oh, estoy seguro de que lo fue. Probablemente tenían archivos detallados de todos, ¿verdad? Sus profesiones, sus familias, sus rutinas diarias. Muy exhaustivos, de hecho. La sonrisa del chico tenía la suficiente intensidad como para que varios de los alienígenas reunidos se movieran incómodos. Pero hubo un pequeño detalle que su inteligencia pasó por alto: esos 37 colonos. Todos eran veteranos. El silencio que siguió a esta revelación fue tan profundo como para oír caer un alfiler en el siguiente sistema solar. Vistar sintió algo frío en la boca de su estómago. Todos y cada uno de ellos habían servido en las Fuerzas Armadas de la humanidad en algún momento de sus vidas. El agricultor que cultivaba los mejores tomates en 3 sectores. El exfrancotirador de las Fuerzas Especiales. La dulce anciana que dirigía la panadería. El experto en demoliciones retirado. El tipo que arreglaba aerodeslizadores para ganarse la vida. El exmarine con más muertes confirmadas que toda su fuerza de ataque junta. El chico hizo una pausa para que la información se asimilara, su mirada recorriendo la cámara con la mirada, catalogando las reacciones con la precisión de una computadora táctica. Pero lo realmente interesante, continuó, fue que cuando sus naves aparecieron en órbita, estos 37 jubilados no entraron en pánico. No pidieron ayuda. Ni siquiera parecieron particularmente preocupados. ¿Saben qué hicieron? Nadie respondió. Nadie siquiera respiró. Convocaron una asamblea municipal. Las garras de Vistar estaban ahora completamente extendidas, raspando surcos en los reposabrazos de su trono. Una asamblea municipal. Sí. Con café y donas incluidas. La señora Patterson incluso trajo su famoso pastel de manzana. Se sentaron alrededor del centro comunitario durante aproximadamente una hora discutiendo la situación como si estuvieran planeando un festival de la cosecha. Muy civilizado. Muy humano. La forma en que dijo esa última palabra provocó escalofríos que nunca antes habían sentido. ¿Y cuál fue el resultado de esta reunión? La voz de Vixar era apenas un susurro. Bueno, votaron por la democracia en acción. Ya saben, la moción en el hemiciclo fue simple. ¿Deberían rendirse y esperar clemencia? ¿O deberían recordarle a la galaxia porque los humanos no son buenas víctimas? El chico se inclinó ligeramente hacia adelante, y de repente su rostro juvenil dejó de parecer tan inocente. La votación fue unánime. El general Korat se quedó inmóvil. ¿Qué pasó con nuestras fuerzas? ¿Las suyas? Aterrizaron justo a tiempo. 3 batallones completos, si no recuerdo mal, aterrizaron en esas enormes e impresionantes naves suyas, todas luces brillantes y sonidos de motor intimidantes. Muy dramático. Los colonos quedaron realmente impresionados con el espectáculo. Y entonces sus soldados desembarcaron, esperando encontrar civiles aterrorizados, acurrucados en sus casas. La sonrisa del chico era ahora tan aguda como para cortar vidrio. En cambio, encontraron a 37 de los humanos más peligrosos que jamás hayan existido. Todos armados con armas que sus informes de inteligencia clasificaron como herramientas agrícolas primitivas. El teniente Grenell emitió otro gemido. Estaba empezando a comprender por qué el niño estaba allí, en esa cámara, usando esa simple medalla y hablando con autoridad casual a seres que podían destrozarlo sin despeinarse. La batalla duró exactamente 18 minutos, continuó el humano. Tus soldados nunca tuvieron una oportunidad. Fueron entrenados para luchar contra otros soldados, no contra fantasmas capaces de matar con una pala de jardinería y desaparecer en un terreno que conocían mejor que sus propios latidos. Imposible. Korat gruñó. 3 batallones. Casi 2000 guerreros. 2000 guerreros que nunca se habían enfrentado a humanos en combate real. ¿Ves? Ese fue tu primer error. Toda tu inteligencia,
Toda tu cuidadosa planificación se basaron en la suposición de que los humanos luchan como todos los demás. Batallas de frente, combate honorable, tácticas predecibles. El chico se levantó de su silla y, a pesar de que apenas le llegaba al pecho al alienígena más pequeño de la habitación, de alguna manera parecía llenar toda la cámara con su presencia. Pero los humanos no luchamos limpio. Luchamos para ganar. Y cuando amenazas a nuestras familias, nuestros hogares, nuestra forma de vida, negó con la cabeza lentamente. Bueno, digamos que 37 jubilados le recordaron a tu gente porque el resto de la galaxia solía cruzar la calle al ver venir humanos. La voz de Vistar sonó ronca cuando finalmente habló. ¿Todos? Toda la fuerza de invasión. Oh, no todos. Unos 300 lograron regresar a sus naves. Por supuesto, llevaban mensajes grabados en sus armaduras, escritos en idiomas de una docena de mundos diferentes, todos diciendo lo mismo. El chico ladeó ligeramente la cabeza. ¿Adivinan cuál era el mensaje? Nadie quería adivinarlo. Era muy simple, en realidad. Solo 4 palabras. Los humanos no son presas. La cámara de guerra se había vuelto tan silenciosa que el zumbido de los motores de la nave sonaba como un trueno. Todos los alienígenas presentes reevaluaban todo lo que creían saber sobre la pequeña y aparentemente frágil especie que se había atrevido a expandirse en su territorio. Pero eso seguía sin explicar el metal. Vistar logró decir, eso. El chico volvió a mirar el simple trozo de metal. Bueno, después de que se difundiera la noticia del incidente del Kepler 442b, el gobierno de la humanidad decidió que tal vez, solo tal vez, deberían empezar a tomarse la expansión galáctica un poco más en serio. Así que formaron una nueva unidad militar, algo pequeño, móvil y muy especializado. Él hizo una pausa y su sonrisa se convirtió en algo que atormentaría los sueños de los superdepredadores. La llamaban la División de Respuesta Juvenil. La temperatura en la cámara bajó otros 10 grados. ¿Juvenil?, repitió Vistar, con una voz apenas susurrante. Bueno, el nombre es un poco engañoso. Verás, los niños humanos tienen una característica interesante. Aprendemos más rápido que los adultos. Nos adaptamos más rápido que los adultos y no tenemos ni idea de lo que se supone que es imposible. Además, y esto es lo importante, somos muy buenos haciendo que seres mayores, más grandes y supuestamente más peligrosos parezcan absolutamente ridículos. El general Korat retrocedía hacia la puerta, sus instintos de supervivencia finalmente anulando su orgullo. La primera misión del JRD era simple, continuó el chico. Inteligencia había identificado una amenaza potencial para los esfuerzos de expansión humana. Parece que alguna especie alienígena planeaba poner a prueba nuestra determinación de nuevo. Creo que los llamaban el Consejo. Todos los ojos en la cámara estaban fijos en él con la intensidad de armas láser. Así que me enviaron. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Un niño humano, dijo Vistar lentamente contra todo el Consejo Galáctico. Bueno, para ser justos, también me dieron un almuerzo buenísimo y un termo de chocolate caliente, la receta de mi madre. Nada dice misión diplomática, como una buena hidratación y el mantenimiento del azúcar en sangre. La absurdidad de todo aquello empezaba a calar hondo. La alianza militar más poderosa del espacio conocido, derrotada por un chico de 14 años con una lonchera y un problema de actitud. Tu madre te preparó el almuerzo. La voz del teniente Greg Seal se quebró al preguntar. Claro que sí. Es día de clase. Bueno, técnicamente era día de clase. Probablemente tendré que recuperar mucha tarea cuando vuelva. La expresión del chico se iluminó de repente. Oye, ¿alguno de ustedes sabe cálculo? Tengo un problema muy complicado sobre mecánica orbital que debo entregar mañana. El sonido que escapó de la garganta del general Korat no se puede describir adecuadamente en ningún idioma conocido. Pero estoy divagando, dijo el humano, agitando la mano con desdén. Quería saber sobre el metal. Bueno, después de que tu fuerza de asalto hiciera su impresionante intento de intimidación, y después de que terminé de explicarles por qué amenazar a un niño humano probablemente no era la mejor decisión de su carrera, los jefes decidieron que me había ganado una condecoración. Por derrotar a 12 guerreros de élite, dijo Vistar, por demostrar el principio fundamental de la filosofía humana, corrigió el chico, que es que el tamaño no importa, la edad no importa y la especie definitivamente no importa. Lo que importa es si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger lo que te importa.
Se alisó el metal de la camisa con orgullo despreocupado. Este pequeño trozo de metal representa algo que tu gente nunca ha entendido. A pesar de todos tus informes de inteligencia y análisis tácticos, representa el momento en que una niña humana miró a los depredadores más temidos de la galaxia y dijo, elegiste la especie equivocada con la que meterte. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Vixar encontró la voz. ¿Y ahora qué pasa, niña humana? Has dejado tu punto en claro. ¿Cuáles son tus exigencias? El chico pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. ¿Exigencias? Oh, no tengo ninguna exigencia. No estoy aquí para negociaciones ni tratados ni nada de eso diplomático. Solo estoy aquí para entregar un mensaje. ¿Qué mensaje? Su sonrisa regresó, y esta vez contenía la calidez de la luz del sol y la promesa de un invierno nuclear a la vez. El mensaje es simple, Majestad. A la humanidad no le interesa la guerra. No nos interesa la conquista. Ni siquiera nos interesa particularmente. En su territorio, a pesar de lo que sus paranoicos informes de inteligencia puedan sugerir. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero si siguen probándonos, si siguen enviando a sus guerreros a amenazar nuestras colonias y a nuestras familias, si siguen cometiendo el error de pensar que los humanos son solo otra especie a la que se puede manipular, se encogió de hombros. Bueno, la próxima vez no enviarán a un niño con una lonchera. Las implicaciones de esa declaración impactaron la cámara como un arma cinética. La próxima vez, continuó el chico conversando. Enviarán a alguien que no crea que la tarea sea más importante que la política galáctica. Alguien que no se distraiga con arquitectura interesante ni sienta curiosidad por la biología alienígena. Alguien a quien no le importe hacer amigos ni encontrar soluciones pacíficas. Miró alrededor de la cámara Ean una vez más, catalogando rostros y reacciones con la misma precisión táctica. La próxima vez enviarán a un adulto. Y créanme, Majestad, no querrán encontrarse con un humano adulto al que le han dicho que resuelva un problema permanentemente. La cámara de guerra se había convertido en una tumba. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie se atrevió siquiera a respirar demasiado fuerte. El chico humano comprobó un pequeño dispositivo en su muñeca e hizo un sonido de leve molestia. Hablando de tarea, debería volver. La señora Henderson se pondrá furiosa si me pierdo su examen sorpresa de historia europea mañana. ¿Sabían que los humanos solían librar guerras que duraban décadas por cosas como rutas comerciales y diferencias religiosas? Fascinante. Realmente pone los acontecimientos actuales en perspectiva. Empezó a caminar hacia la salida de la cámara. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto. Al llegar a las enormes puertas, se giró una vez más. Ah, y Su Majestad, si está pensando en intentar impedir que me vaya o quizás vengarse de esta pequeña conversación. Se dio un golpecito en el metal del pecho. Recuerde lo que esto representa. Recuerde lo que le pasó a su fuerza de ataque y pregúntese, ¿de verdad quiere descubrir de qué es capaz un niño humano asustado y enfadado cuando está contra la pared? Las puertas se abrieron con un suave susurro hidráulico. Que tengan un día maravilloso. Ha sido absolutamente educativo. Y con eso, el niño humano salió de la cámara de guerra, dejando atrás a los líderes militares más poderosos de la galaxia, sentados en un silencio atónito y aterrorizado. La comandante Vixar permaneció inmóvil en su trono durante 10 minutos después de que se cerraran las puertas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. General Korat. Sí, Su Majestad. Avise a todas las fuerzas del Consejo. Con efecto inmediato, el espacio humano está prohibido. No reconocimiento, sin pruebas, sin contacto de ningún tipo. Pero, Majestad, no podemos permitir que un niño dicte la política a todo el Consejo. Los ojos de Vistar brillaron con una intensidad que hizo que su segundo al mando retrocediera involuntariamente. Ese no era un niño general. Era un arma con una sonrisa y una lonchera. Y si la humanidad está dispuesta a enviar sus armas a la escuela, se estremeció, una reacción que habría impactado a cualquiera que conociera su reputación. No tengo ningún deseo de descubrir qué consideran apropiado para la guerra real. Los oficiales reunidos comenzaron a salir de la cámara, cada uno absorto en sus pensamientos sobre la conversación que acababan de presenciar. Pero Vixar permaneció sentado, mirando las puertas por las que había salido el chico humano. En algún lugar de las profundidades del espacio,
Una pequeña nave de transporte llevaba a un humano de 14 años de vuelta a su mundo natal, donde probablemente pasaría la tarde haciendo deberes de álgebra y discutiendo con sus padres sobre la hora de dormir. Mañana se sentaría en las aulas y aprendería sobre literatura, ciencia e historia. Solo un estudiante entre miles. Pero aquí, en esta cámara de guerra, entre los depredadores más temidos de la galaxia, había dejado atrás algo mucho más aterrador que cualquier arma o amenaza. Había dejado atrás la certeza absoluta de que no se podía jugar con la humanidad jamás. Y mientras Vixar se sentaba sola en la creciente oscuridad, se encontró preguntándose sobre algo que la perseguiría en sueños durante años. Si esto era lo que la humanidad enviaba para entregar mensajes, ¿qué enviarían si alguna vez decidieran terminar las conversaciones para siempre? La medalla había contado su historia. La pregunta ahora era si alguien sería tan insensato como para comprobar si había más historias esperando ser contadas. Habían pasado 3 días desde la visita del chico humano, y la comandante Vixitar no había dormido ni una sola hora. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro inocente profiriendo amenazas con el tono despreocupado de quien habla del clima. Las pesadillas empeoraban. Su consola de comunicaciones sonó con un mensaje prioritario entrante. La identificación del remitente le heló la sangre. Alto Almirante Marcus K., Comandante Supremo de las Fuerzas Espaciales Humanas. Su Majestad. Se oyó la voz por los altavoces, nítida y profesional, con un ligero toque de diversión. Creo que uno de nuestros estudiantes te visitó hace poco. Espero que Tommy se haya portado bien. Tommy, él. Apocalipsis en zapatillas tenía nombre, y era Tommy. Almirante Caín, logró decir Vixar, con voz firme a pesar del caos mental. Tu estudiante transmitió su mensaje con bastante eficacia. Oh, bien. A Tommy le preocupaba haber sido demasiado sutil. Ya sabes cómo son los niños hoy en día, siempre preocupados por si los adultos realmente los escuchan. El humor en la voz de Caín era inconfundible, y de alguna manera eso la hacía infinitamente más aterradora. Confío en que no haya habido malentendidos. Vixar echó un vistazo a sus aposentos privados, notando las marcas de garras que inconscientemente había tallado en cada superficie disponible durante los últimos 3 días. Sin malentendidos, almirante. Excelente. Ahora, llamo porque hemos recibido unos informes de inteligencia interesantes. Parece que a algunos miembros de tu consejo les cuesta aceptar el nuevo entendimiento entre nuestra especie. Los 4 corazones de la reina empezaron a latir de forma diferente. Ritmos. ¿Qué clase de problema? Bueno, al parecer algunas de sus facciones más militaristas creen que un niño humano no podría representar una amenaza real. Están organizando lo que llaman una respuesta proporcional. 3 flotas de batalla, si nuestras fuentes son correctas. El dispositivo de comunicación en las garras de Vixar se rompió bajo la presión de su agarre. Almirante, dijo con cuidado, puedo asegurarle que tal respuesta no está autorizada por los líderes del Consejo. Si pudiera proporcionarme los detalles. Oh, eso no será necesario, Su Majestad. Estamos manejando la situación internamente. El despido casual le provocó un escalofrío. Sí. Bueno, verá, la pequeña excursión de Tommy en realidad formaba parte de un programa educativo más amplio. Tenemos varios otros estudiantes que necesitaban experiencia práctica en diplomacia interespecies. Consideren esto una oportunidad de aprendizaje para todos los involucrados. A Vixar le fallaron las piernas y se desplomó en su silla de lectura. ¿Cuántos estudiantes? Solo un puñado. 7 para ser exactos. Todos chicos muy brillantes, los mejores de sus clases. Tommy era, de hecho, uno de los más jóvenes del programa. La reina emitió un sonido que ningún miembro de su especie había emitido antes, una especie de gemido entrecortado que transmitía la completa destrucción de la esperanza. Almirante, por favor. Seguramente podemos llegar a algún tipo de acuerdo. El Consejo puede controlar a sus miembros más agresivos. Le doy mi garantía personal. Oh, estoy seguro de que podría, Su Majestad. Pero esto es lo importante con la educación humana, creemos en la aplicación práctica. Estos niños llevan meses estudiando política galáctica, teoría militar y psicología interespecies. Merecen la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos. La voz del almirante K adquirió el tono de un padre orgulloso comentando una feria de ciencias escolar. La pequeña Sarah Bex cumplió 13 años la semana pasada y está absolutamente fascinada con las tácticas de batalla de su gente. Al parecer,
Ha escrito un trabajo sobre el impacto psicológico de la fuerza abrumadora frente a los ataques de precisión. Su director de tesis cree que es un trabajo de posgrado. Bixar lloraba ahora abiertamente, sus lágrimas abriéndose camino por sus mejillas escamosas. Luego está Alex Morrison, tiene 15 años, ya domina 47 idiomas alienígenas y posee una notable capacidad para identificar los puntos débiles de las formaciones militares con solo observarlas moverse. Su afición son los antiguos juegos de estrategia terrestre, en particular el ajedrez. ¿Sabes ajedrez, Su Majestad? No, susurró Bixar. Un juego fascinante. El objetivo es atrapar la pieza más importante del oponente con recursos mínimos y máxima capacidad de pensamiento estratégico. Alex es bastante bueno en eso. Nunca ha perdido una partida. La comunicación se silenció por un momento, y en ese silencio, Vistar pudo oír la inminente ruina de 3 flotas de batalla que no tenían ni idea de lo que estaban a punto de encontrar. Almirante, dijo con desesperación. Quizás si hablara directamente con estos comandantes de flota, me temo que ya están en el hiperespacio. Su Majestad debería llegar al sector Próxima en 1 hora. Pero no se preocupe, nuestros estudiantes están preparados. Emma Rodríguez ha estado estudiando los patrones de movimiento de su flota para su proyecto de sociología. Al parecer, sus comandantes tienen hábitos muy predecibles. Emma Rodríguez, otro nombre que se suma a la creciente lista de niños humanos que probablemente podrían conquistar sistemas solares antes de la hora de la comida. Jessica Harper se encarga de las contramedidas de guerra electrónica. Solo tiene 11 años, pero ya ha pirateado 17 sistemas informáticos alienígenas diferentes solo para ver si podía. Una niña muy curiosa, siempre haciendo preguntas sobre vulnerabilidades de red y protocolos de cifrado. Bixar se dio cuenta de que estaba hiperventilando. El comandante militar más temido de la galaxia estaba sufriendo un ataque de pánico al pensar que niños humanos trataran la guerra interestelar como un proyecto de grupo. Los gemelos, Michael y David Foster, coordinan los movimientos de la flota. Llevan jugando a juegos de simulación desde que aprendieron a caminar y tienen un talento inusual para predecir con exactitud lo que harán sus oponentes con 3 movimientos de antelación. Sus profesores dicen que piensan como una mente colectiva, pero con mejores habilidades de comunicación. El almirante Caín hizo una pausa, y cuando continuó, su voz denotaba genuino orgullo. Y luego está Rebecca Stone, de 14 años, la mejor de su clase en física aplicada y psicología táctica. Ha estado estudiando los patrones de comportamiento de los superdepredadores y tiene teorías muy interesantes sobre cómo hacer que criaturas grandes y peligrosas reconsideren sus decisiones vitales. La reina sollozaba abiertamente. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Querer? Su Majestad, creo que no comprende la situación. No se trata de lo que queremos. Se trata de educación. Estos niños necesitan aprender a desenvolverse en situaciones reales. Piensa en sus flotas de batalla como un examen práctico. La consola de comunicaciones de Bixar se iluminó con mensajes entrantes de toda la galaxia. Señales de emergencia, llamadas de socorro, informes sin sentido que desafiaban todas las leyes de la física y la estrategia militar que ella entendía. Almirante, jadeo. Los informes que recibo. Ah, esos. Sí. Los niños trabajan con bastante eficiencia cuando se lo proponen. La teoría de Sara sobre el ataque de precisión demostró ser notablemente efectiva. Las estrategias de ajedrez de Alex se trasladaron maravillosamente al combate espacial. Tridimensional. Y las ideas sociológicas de Emma sobre las estructuras de mando predecibles resultaron ser absolutamente precisas. Otra oleada de informes inundó la zona. Flotas de batalla enteras simplemente deteniéndose. Sistemas de armas apagándose. Computadoras de navegación mostrando dibujos infantiles en lugar de datos tácticos. Comandante tras comandante enviando el mismo mensaje. Nos rendimos. Por favor, que pare. Los gemelos Foster merecen un reconocimiento especial. El almirante K continuó conversando. Lograron coordinar una rendición táctica completa sin disparar un solo tiro. Un trabajo muy elegante. Sus padres estarán muy orgullosos. ¿Cómo? Susurró Vistar. ¿Cómo es posible? Bueno, Su Majestad, eso es lo interesante de los niños humanos. Los adultos tendemos a darle demasiadas vueltas a los problemas. Verá, nos preocupamos por los daños colaterales, las consecuencias políticas, las ramificaciones diplomáticas. Los niños solo se concentran en resolver el rompecabezas que tienen delante.
La consola de comunicaciones ahora mostraba imágenes de video de la zona de batalla. Vistar observó con horrorizada fascinación cómo enormes naves de guerra, naves capaces de arrasar planetas, permanecían inmóviles en el espacio mientras pequeñas lanzaderas humanas se movían entre ellas como maestros recogiendo tareas. El trabajo de Rebecca era particularmente impresionante. La almirante K dijo que identificó los puntos de presión psicológica de sus diversas especies y elaboró enfoques individualizados para cada comandante de flota. Una investigación muy exhaustiva. Su presentación sobre las respuestas de ansiedad de los superdepredadores ante la disrupción de paradigmas revolucionará nuestra comprensión de la psicología interespecies. Almirante, por favor. Vistar rogó. ¿Qué debemos hacer para acabar con esto? ¿Acabarlo? Su Majestad, ya se acabó. Sus 3 flotas de batalla han solicitado oficialmente permiso para regresar a casa y no volver a intentar amenazar el espacio humano. Varios de sus comandantes han preguntado si pueden enviar disculpas formales a Tommy por dudar de su mensaje. Vistar observó las transmisiones de video, que mostraban a sus guerreros de élite sentados en sus puestos de mando como niños regañados, con las armas de su nave apagadas y su orgullo destrozado sin remedio. Los niños ya regresan a la Tierra, continuó la almirante K. Al fin y al cabo, tienen escuela mañana. Rebecca tiene un examen de historia sobre la antigua Roma, y los gemelos Foster participan en una competición de robótica este fin de semana. Es muy importante que las actividades extracurriculares no interfieran con sus estudios regulares. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Vistar, con la voz hueca por la derrota. Ahora escriben sus informes, presentan sus hallazgos a sus compañeros y probablemente obtengan puntos extra por el trabajo de campo práctico. Sara ya está hablando de presentar su trabajo a la Academia de Ciencias Estratégicas. Cree que su investigación podría ayudar a mejorar nuestros protocolos defensivos. La reina cerró los ojos e intentó asimilar la realidad de que los niños humanos estaban tomando la humillación total de la alianza militar más poderosa de la galaxia como una tarea escolar. Y su Majestad. Los niños querían que les transmitiera un mensaje. Vistar se preparó para otra amenaza. Otra declaración informal de la abrumadora superioridad de la humanidad. Dijeron que les dijera que los diseños de naves de su gente son realmente geniales y esperan que no haya resentimientos por todo el asunto de la flota de batalla. Rebecca mencionó que le encantaría intercambiar notas de investigación con sus ingenieros militares en algún momento, puramente con fines académicos. Fines académicos. Vistar repitió aturdida. Los niños son curiosos por naturaleza, ¿sabe? Siempre buscan aprender cosas nuevas, conocer gente nueva, ampliar su comprensión del universo. Es realmente maravilloso si lo piensa. La consola de comunicaciones sonó con otro mensaje entrante. Este provenía de su propio mando militar, informando que la sesión de emergencia del Consejo había votado por unanimidad establecer un tratado de paz permanente con la humanidad. La votación se había llevado a cabo en tiempo récord, aparentemente motivada por lo que un representante llamó la urgente necesidad de no descubrir jamás de qué son capaces los adolescentes humanos. Probablemente debería dejarlo ir, Majestad. Imagino que tiene bastante papeleo que gestionar. Pero antes de que me olvide, la voz del almirante Kane adquirió un tono de amistosa advertencia. Tommy mencionó que algunos de sus informes de inteligencia sugerían que los humanos podrían estar planeando una expansión agresiva en el territorio del Consejo. Quería asegurarle que esto es completamente inexacto. No tenemos ningún interés en la conquista ni la colonización más allá de nuestras fronteras actuales. Vistar sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. Sin embargo, el almirante continuó: estamos muy comprometidos con la educación, y los niños necesitan tareas cada vez más desafiantes a medida que avanzan en sus estudios. La chispa de esperanza murió de forma rápida y brutal. Los estudiantes de preparatoria, como ven, requieren proyectos mucho más complejos que los de secundaria. Y nuestros programas universitarios, digamos que la investigación de posgrado en estudios estratégicos suele ser bastante ambiciosa. Vistar entendió el mensaje con total claridad. La humanidad acababa de demostrar lo que sus hijos podían lograr como ejercicio de calentamiento. La implicación de lo que sus estudiantes avanzados podrían ser capaces de hacer pendía en el espacio entre los mundos como una espada de Damocles. Espero que el Consejo recuerde esta lección. Su Majestad, la paz siempre es preferible a la alternativa, especialmente cuando ésta implica explicar a los padres humanos por qué la excursión de sus hijos se complicó. La comunicación terminó,
dejando a Vixar sola con los restos de todo lo que creía saber sobre poder, estrategia y supervivencia en la galaxia. Bajó la mirada hacia sus garras, aún manchadas de sangre por sus desesperados intentos de abrirse paso entre el pánico de los últimos 3 días. Entonces activó su dispositivo de comunicación personal y envió un mensaje prioritario a todos los comandantes militares, agentes de inteligencia y líderes políticos del espacio del Consejo. El mensaje era breve, directo, y se convertiría en la base de la política galáctica para las generaciones venideras. La humanidad no es nuestro enemigo. No son nuestros rivales. Ni siquiera son un problema que resolver. Son nuestros maestros. Y acabamos de aprender la lección más importante de la historia de nuestra especie. Nunca jamás den a los niños humanos una razón para ponernos en sus deberes. Hizo una pausa y luego añadió una última línea que quedaría grabada en las paredes de todas las academias militares del Consejo. La medalla del niño humano representa algo contra lo que no podemos luchar, no podemos derrotar y no podemos comprender. Representa una especie que envía a sus hijos a hacer lo que necesitaríamos ejércitos para lograr. Y si sus hijos son tan aterradores, nunca querremos encontrarnos con sus adultos en combate real. Vixar selló el mensaje y lo transmitió por toda la galaxia. Luego se recostó en su silla e intentó imaginar un futuro donde la frase más peligrosa del universo no fuera prepararse para la batalla, activar los sistemas de armas, ni siquiera rendirse o morir. No, la frase más peligrosa del universo aparentemente era: bien, clase. Hoy vamos a una excursión. En algún lugar de las profundidades del espacio, una nave de transporte llevaba a 7 niños humanos de vuelta a su mundo natal, donde probablemente pasarían la tarde haciendo tareas, jugando videojuegos y discutiendo sobre qué ver en la televisión. Mañana, se sentarían en las aulas y aprenderían literatura, matemáticas y ciencias. Solo estudiantes entre miles. Pero habían dejado atrás algo que transformaría la política galáctica para siempre. La certeza absoluta de que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología, su estrategia ni su poderío militar. Era su disposición a confiar en sus hijos para resolver problemas que los adultos ni siquiera podían comprender. Y mientras las flotas del Consejo regresaban a casa con dificultad para lamerse las heridas y replantearse su enfoque de las relaciones interestelares, una pregunta resonó en los pasillos del poder de 100 mundos. Si esto era lo que ocurría cuando los niños humanos iban de excursión, ¿qué ocurriría al graduarse? El metal había terminado de contar su historia. La única pregunta ahora era si alguien sobreviviría lo suficiente para escuchar la secuela.